A ver, Teodoro, hay un empleado que es despedido por recorte personal, que eso está sucediendo mucho ahorita a nivel mundial, y debido a la premura del proceso, que luego tienden a hacer despidos de muchos volúmenes donde hay mucha gente, este empleado entrega de inmediato su smartphone utilitario de la compañía, lo entrega y ni siquiera sacó ni sus redes sociales ni nada más, sino no debe nada, dice, bueno, yo entrego el celular porque está choqueado de que lo acaban de despedir. Entonces mantiene abiertas sus cuentas personales y algunas sesiones de redes sociales activas. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente estos equipos se les entregan al jefe de sistemas o al jefe inmediato para que revisen si no hay algún correo o algo que esté involucrado con algún proceso que esté sobre la marcha, y resulta que al día siguiente en un perfil de, vamos a poner Facebook, Instagram, cualquiera de estas, que había abierto originalmente este empleado con un correo institucional para poder administrar las cuentas institucionales de esta empresa, aparece una foto personal de esta persona con un tercero, ¿no? Obviamente esta persona, a este tercero le afecta, pues porque se siente incómoda y le habla a este ex empleado y le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué subiste esta foto? Él le dice, oye, yo no subí nada, yo entregué mi celular, esa foto pues nos la tomamos tú y yo un día ahí en la oficina, y el ex empleado por pena le habla a su ex compañía y le dice, oye, ¿sabes qué? Puedes bajar esta foto porque esta red social la abrí con tu correo institucional que yo ya no tengo, y porque me está afectando a mí, ya me habló un tercero que está molesto y yo no sé quién dentro de tu empresa, por molestarme, por bullying, por lo que sea, subió esta foto. Eso es lo único que te pido. Incluso les transfiere las contraseñas a la empresa donde trabajaba y dijo, mira, aquí están las contraseñas, simplemente pone el correo que me habías dado, pone esta contraseña, elimina el perfil y baja esa foto. Pero la empresa ignora sus peticiones y pues este ex empleado se siente vulnerable por esta publicación que hicieron. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos, amigos? Vladimir Arteaga, estamos una vez más aquí en este programa de charlas profundas. Sobre todo es una plática la que vamos a tener ahorita con Teodoro Serralde, que ya había estado aquí con nosotros, director general de Serralde Consultores Jurídicos, una firma en la que se ha consolidado una trayectoria especializada en el ámbito del derecho y la seguridad de empresas. Y pues bueno, gran parte de la charla que vamos a tener aquí, insisto, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ha sido porque gran parte de ustedes me ha contactado, me ha abordado muchas veces a lo largo de mi carrera con temas de este tipo, y de manera personal, como lo comentaba con Teodoro, me ha tocado participar en la asesoría ahí con el Consejo de la Judicatura en un par de programas sobre todas las implicaciones que hay en el ámbito de lo digital. Y vamos a poner dos casos, Teodoro, que es el caso de una persona de lo laboral, que yo creo que es un caso que se está dando mucho, desgraciadamente, últimas fechas, hay numerosos despidos en un montón de compañías, y el otro del ámbito sentimental. Pero antes que nada, Teodoro, una vez más, gracias por tu tiempo, que el anterior programa estuvo buenísimo, de hecho. Gracias, Vladimir. Al contrario, gracias por invitarme de nuevo y con estos temas que son súper interesantes y que espero que puedan servir a tu audiencia, a la cual también les agradezco mucho a través de este conducto, pero creo que son importantes discutirlos, son muy amplios, esperemos que podamos abordar lo más importante, lo más esencial y que les pueda servir a tu audiencia para que en algún momento, si llegan a estar en algún caso de estos, pues sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y qué pueden hacer. Y sobre todo, como lo platicamos fuera de cámara, de verdad que no se detengan, no se priven de consultar siempre a un abogado. Es lo que hemos dicho, lo voy a decir abiertamente. Un saludo a Luis, un jefe que yo tuve. Muchas veces dicen que aquí en México es un país de quien demanda y quien no, y muchas veces bajo estos casos hay veces en que sí es necesario recurrir a un abogado, como nosotros lo estamos haciendo con Teodoro. Pues bueno, el primer caso, un poco aclarando a toda la audiencia, es un caso construido con diferentes elementos de diferentes personas que me contactaron por medio de redes sociales para que nadie se sienta aludido. Es un mix, un caso hipotético.
A ver, Teodoro, hay un empleado que es despedido por recorte personal, que eso está sucediendo mucho ahorita a nivel mundial, y debido a la premura del proceso, que luego tienden a hacer despidos de muchos volúmenes donde hay mucha gente, este empleado entrega de inmediato su smartphone utilitario de la compañía, lo entrega y ni siquiera sacó ni sus redes sociales ni nada más, sino no debe nada, dice, bueno, yo entrego el celular porque está choqueado de que lo acaban de despedir. Entonces mantiene abiertas sus cuentas personales y algunas sesiones de redes sociales activas. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente estos equipos se les entregan al jefe de sistemas o al jefe inmediato para que revisen si no hay algún correo o algo que esté involucrado con algún proceso que esté sobre la marcha, y resulta que al día siguiente en un perfil de, vamos a poner Facebook, Instagram, cualquiera de estas, que había abierto originalmente este empleado con un correo institucional para poder administrar las cuentas institucionales de esta empresa, aparece una foto personal de esta persona con un tercero, ¿no? Obviamente esta persona, a este tercero le afecta, pues porque se siente incómoda y le habla a este ex empleado y le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué subiste esta foto? Él le dice, oye, yo no subí nada, yo entregué mi celular, esa foto pues nos la tomamos tú y yo un día ahí en la oficina, y el ex empleado pues, por pena le habla a su ex compañía y le dice, oye, ¿sabes qué? Puedes bajar esta foto porque esta red social la abrí con tu correo institucional que yo ya no tengo, y porque me está afectando a mí, ya me habló un tercero que está molesto y yo no sé quién dentro de tu empresa, por molestarme, por bullying, por lo que sea, subió esta foto. Eso es lo único que te pido. Incluso les transfiere las contraseñas a la empresa donde trabajaba y dijo, mira, aquí están las contraseñas, simplemente pone el correo que me habías dado, pone esta contraseña, elimina el perfil y baja esa foto. Pero la empresa ignora sus peticiones y pues este ex empleado se siente vulnerable por esta publicación que hicieron. Entonces, en tu experiencia, aquí hay un tercer afectado por una publicación hecha desde una cuenta vinculada a la empresa y con material extraído de un teléfono que el jefe inmediato o área de sistemas tenía bajo custodia. Entonces, aquí, ¿quién es el responsable legal de este daño moral o a la imagen del tercero y del ex empleado? ¿El jefe a título personal por filtrar o publicar la foto o área de sistemas, o la empresa por una falta de control en sus herramientas de trabajo? Mira, es un caso muy interesante el que me planteas. La verdad es que aquí hay una concurrencia de responsabilidades. En primer lugar, el propio ex empleado, al tener información, aunque sea de manera indirecta, datos personales como es la imagen de otra persona, y haberlo hecho dentro de un equipo, un dispositivo que no era propio, pues de alguna manera tiene cierta responsabilidad por el uso, no de sus datos personales, sino los de la otra persona. Ya habíamos platicado en la vez pasada, no sé si recuerdas, acerca de la expectativa de privacidad dentro de la cuestión laboral. Esto implica que obviamente, aunque sea un equipo laboral o equipo de trabajo, el patrón está obligado a respetar la privacidad de sus empleados. No quiere decir que porque el equipo sea de la empresa, prácticamente la información privada de las personas es de la empresa. Eso no es así. El derecho fundamental a la protección de datos personales precisamente protege estos valores de intimidad y de privacidad. Aquí quisiera yo ponerte un antecedente que es muy importante. La protección de los datos personales implica también la protección de la intimidad y de la privacidad de las personas, y es lo que debemos de entender principalmente. Los datos personales no es como un ente abstracto que lo vemos por el aire y que tratamos de agarrar y de entender qué son los datos personales. Los datos personales es un derecho que inicialmente inició como un medio para proteger a la intimidad y a la privacidad. Ya posteriormente, con la evolución jurídica, se volvió autónomo como un derecho que tenemos para que precisamente podamos pedir lo que ahorita yo te voy a recomendar, que puede hacer el ex empleado, que es hacer valer sus derechos ARCO. En este caso, lo que es la eliminación del dato personal, tanto del equipo como de las redes sociales. Pero lo que te quiero comentar es la parte principal que tiene como finalidad la protección de los datos es la protección de la intimidad y de la privacidad. Y por intimidad y privacidad debemos entender
esa parte que corresponde a nosotros, a nuestra dignidad, a nuestra persona, todo lo que somos nosotros y lo que puede implicar. Nosotros dentro de nuestra información genética y dentro de nuestra propia identidad, tenemos información que nos identifica o que nos hace identificables. Esto es muy importante porque a partir de ahí no solamente es tu nombre que por excelencia nos hace identificables, sino cualquier otro dato que al relacionarlo o que se vinculen, digan, ah, ese es Teodoro Serralde. O sea, no hay mayor tema más que con estos datos que me están asociando, es Teodoro Serralde. Y a partir de ahí puede haber una cuestión de la privacidad e intimidad que puede ser una manera muy genérica desde una comunicación muy sencilla, que puede ser un simple hola en un mensaje, o una cuestión que es lo que se denomina datos sensibles, ¿no? Que esto ya implica un fondo más profundo dentro de nuestra intimidad o de nuestra privacidad. Llámese estado de salud, pensamientos políticos, pensamientos religiosos, cuestiones familiares o cuestiones sexuales. Eso ya es un dato sensible que es todavía mucho más protegible. Entonces, dependiendo de la foto, dependiendo de la situación, pues obviamente por sí mismo nuestra imagen es un dato personal. O sea, el momento que, en este momento que estás grabando, está una imagen mía y quienes me conocen dirán, ah, pues ese es Teodoro Serralde, tiene esa característica, usa lentes, usualmente trae barba, en fin, una serie de características visuales, hasta mi propio tono de voz me va a identificar. Entonces, precisamente lo que tú decías, sale una imagen de un tercero y la propia imagen ya es un dato personal. Y él tiene derecho a lo que se llama el derecho a la propia imagen. La propia imagen usualmente se conoce desde la perspectiva artística o desde la perspectiva, digamos, de una imagen en video o en televisión o comerciales que utilizan, muchos se conocen más bien por el tema de los artistas. Pero la imagen no solamente es de los artistas, también es de nosotros como personas privadas, ¿no? Que puede ser utilizada para muchos fines. Imagínate, creo que no sé si la vez pasada te lo platiqué, creo que sí, hay una demanda de una artista muy famosa con una empresa coreana de televisiones que utilizó su imagen para poder publicitarla. Y esta artista demandó a esta empresa coreana precisamente porque nunca autorizó que su imagen fuera utilizada, fuera publicitada. Y eso nos puede pasar también a nosotros. Puede ser que de repente alguien diga, oye, quiero publicar algún cierto producto que tenga una característica de persona con la que tienes tú o como la que tengo yo, y nos tome de las redes y las utilice. Muchas de nuestras fotos o muchos de nuestros videos están en redes y obviamente son muy vulnerables. Entonces, es importante tener este antecedente para poder entender que no solamente es la foto, porque habrá quien diga, oye, pero esa es una simple foto, pues, o sea, ¿para qué tanto escándalo? Bueno, para empezar, la imagen, si yo no la autoricé que se pudiera divulgar, no se divulga. ¿Por qué? Porque soy yo, es simplemente soy yo y yo. Dentro de estos derechos hay un principio o hay un derecho que se denomina el derecho o el principio a la autodeterminación de la información personal. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que mi información personal, mi vida íntima y mi vida privada, solamente puedo yo autorizarla, puedo yo dar el consentimiento de su uso y se lo puedo transmitir a un tercero para que lo use para determinados fines. Ajá. Claro. Y entonces a partir de eso es con esa autorización, si es que la doy expresamente, pues ese tercero puede utilizarla. Si yo nunca di esa autorización, entonces no está autorizado y puede ser responsable de los daños y perjuicios que pueda ir generando. Ok, y en este caso, ¿qué acción puede tomar el ex empleado, ¿no? Ante este silencio de la compañía, porque él busca la compañía, incluso ofrece estas contraseñas para poder que bajen esa red social que él creó para tener, porque él no quería utilizar su red social personal para vincularla a las redes sociales de la compañía. Claro. ¿Qué es lo que puede hacer en este caso el empleado? La primera es una acción administrativa. En términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, tiene lo que se denominan derechos ARCO. Y uno de los derechos es el derecho a la cancelación de los datos personales. Cuando la persona tiene datos personales que obtuvo
sin obtener la autorización y los está utilizando, el titular de los datos personales puede solicitar que se eliminen los datos personales que tienen en su posesión. Entonces, el que tiene en sus archivos esos datos personales, con base en esta solicitud, debe cancelar, debe eliminar esos datos personales, no solamente de la red social, sino incluso de sus archivos. Eso quiere decir que dentro del teléfono tendría que borrarlo y eliminarlo de manera definitiva. Pero no solamente se trata de que diga ya lo eliminé, debería de tener un proceso certificado de eliminación de información y debería estar asistido de un profesional de informática encargado en la especialización el borro de la información dentro del dispositivo. Y esta persona debería emitir un certificado o un comprobante de que ha eliminado esa información entrando y el proceso que utilizó para poder borrarlo, porque si no hizo el procedimiento adecuado para una eliminación definitiva, pues esa información puede quedar resguardada dentro de la serie de archivos o de dispositivos o de cadenas dentro del propio celular o el propio equipo técnico o electrónico. Entonces, tiene que seguir ese proceso. Si la persona que tiene sus archivos no accede a eliminar esa información, entonces esta persona tiene derecho a acudir. Actualmente, desafortunadamente, ya no existe el INAI como una autoridad autónoma para la protección de estos derechos. Ahora, actualmente es la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, en una dirección general que se dedica a la vigilancia de estos derechos. Y ahí puede presentar una denuncia por la violación de estos derechos. Y la Secretaría Anticorrupción lo que va a iniciar es un procedimiento ya sea sancionatorio administrativamente contra esta persona para efecto de hacer previamente una investigación y en todo caso ordenarle que elimine sus datos personales y de ser procedente lo multará, que pueden ser multas millonarias. El día de ayer o antier, no sé si se percataron en las noticias, que la Federación Mexicana de Fútbol fue sancionada por 40 y tantos millones de pesos porque no se utilizó un aviso de privacidad en el Fan ID. Y entonces no sabemos cómo, para qué y quién tiene esos datos personales. Y puede ser que dentro de ese proceso, como por ejemplo, se ordene la eliminación de esos datos personales. Y la Secretaría tiene que dar el seguimiento hasta que la persona apruebe lo que ya comenté hace un momento. No se trata nada más que diga, pues ya mira, ya entré al celular, ya lo borré. ¿Cuál es el problema? No pasa nada. No. Tiene que seguir un proceso técnico certificado que le pruebe que efectivamente ya no existe y ya no tiene en sus archivos esa información. Y no solamente en ese dispositivo, porque pudo haber sido que ese dispositivo lo haya vinculado a un equipo de cómputo, a una PC, o que lo haya pasado a una USB o algún dispositivo de almacenamiento. Entonces tendría que borrarlo de todos los dispositivos que se encuentren dentro de la empresa. Okay. Eso por una parte. Por otra parte, dentro de las redes sociales, este empleado puede acudir a través de Facebook para poder hacer un reclamo de esa información, señalar en qué violentó las reglas de la propia red social, que desafortunadamente no están completamente reguladas, sino prácticamente la red social es la que regula esa información. Y puede ser que propio Facebook, si una vez que acredita que efectivamente se trata de su información, Facebook la borre. Facebook puede decir, de aquí la borro, la bajo, y puede ser que sancione al titular de esa cuenta. Lo puede sancionar desde suspenderlo un momento hasta eliminar completamente toda la cuenta por el mal uso de cierta información, violentando ciertas reglas de ética dentro del uso de la red social. Lo mismo pasa con Facebook. Prácticamente Meta tiene todas esas políticas muy similares. Ajá. Por otra parte, se puede demandar daño civil. Y dentro del daño civil, esto implica un desencadenamiento de una serie de daños y perjuicios que se pueden demandar dependiendo de las características que tenga la persona. Como te decía hace un momento, si el tercero se trata de una figura pública y esta figura pública vende cierta publicidad a través de su imagen, pues obviamente se tratará de una demanda en donde se está mal usando su imagen y tal vez puede ser que la empresa lo haya utilizado para esos efectos. Oye, mira, me encontré que esta persona con ciertas características es muy famosa, mira, la voy a utilizar y me voy a beneficiar indirectamente.
Claro. Acuérdate que también esto pasó con Gael García Bernal y con Diego Luna, con Sí. esta marca de bebidas. whisky muy famosa, que mal utilizaron su imagen y que precisamente fue condenada a una cantidad millonaria por el uso de esta imagen. Pero eso es millonaria porque obviamente ellos tienen unas características de imagen pública que sus ingresos son millonarios. No necesariamente todos vamos a tener esas características. Se van a hacer de acuerdo. Tampoco son limitantes. La Suprema Corte ya dijo que un caso en particular no quiere decir que porque yo gano un salario mínimo me van a retribuir el salario mínimo. No, dependiendo de la serie de impactos puede ser mucho más la cantidad que se me tenga que pagar. Pero hay un criterio de la Suprema Corte que señala que cuando se violentan derechos humanos, como en este caso la imagen, la privacidad o la intimidad, puede haber efectos, digamos, concatenados de daños, ¿no? Entre que tal vez en la fotografía aparecen 2 terceros y resulta que los 2 terceros están dando un beso y resulta que pues era la amante y el señor está casado. Entonces imagínate la serie de daños que le va a generar. Que si hace bien o que hace mal, pues ese no es un tema que nos corresponda. El punto es que le está generando un daño al haber publicitado una imagen que ya incurre en una intimidad. ¿Te das cuenta cómo la imagen ya afecta en la intimidad, no? Sí, claro. Y la intimidad puede ser hasta simplemente una imagen en un lugar, ¿no? Oye, siendo el día de hoy 13 de julio y subimos una imagen en la playa, oye, pero tú tienes que estar trabajando, ¿qué pasó? Claro. ¿Dónde estás? Ya me da una situación en donde te encuentras, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que puede implicar y no solamente lo puede demandar el ex empleado, ese tercero también puede demandar los daños y puede solicitar la cancelación de la información y puede solicitar la sanción a la empresa por el uso de estos datos personales. Sí, al ser los dos afectados por la empresa, ¿no? Exactamente. Okay. Ahora, de manera penal, dependiendo de las características que se tengan, porque a lo mejor puede ser una violencia de género, porque puede ser que a lo mejor esta persona estaba con una persona del sexo opuesto o con una persona del mismo sexo, pero en una situación mucho más íntima. Insisto, va ligando intimidad y privacidad y a lo mejor la subió en un momento cariñoso, en un momento romántico, en un momento de pelea, no lo sabemos, y entonces puede ser que a lo mejor el jefe dijo, mira, este señor, pensamos que tenía, voy a darte un ejemplo, que tenía una identidad sexual y resulta que tiene otra identidad sexual, ¿no? O resulta que está en un amaciato, ¿no? Porque resulta que él te dice que tenía una esposa, pero aquí está con otra persona. Entonces, te das cuenta que la intención ya no es solamente subir una fotografía, la intención es violentar la intimidad y la privacidad de la persona, y eso está penado por el Código Penal. No solamente la cuestión de violencia digital, no solamente es hacia un género, puede ser hacia los dos géneros y dependiendo de cómo sea el tipo de violencia. Y no solamente sexual, también puede ser dentro del punto de vista de la intimidad. Vuelvo mucho a esa parte. Intimidad es muchísimas cosas y esa ventilación que usualmente se ha visto desde un punto de vista más sexual que desde un punto de vista personal o de información en particular, porque tenemos muchísimos aspectos que podemos ver. Por ejemplo, tú ahorita me estás viendo y hay un punto que mis lentes te van a dar un dato, ¿no? Sí, claro. Tengo un problema visual. Tengo un problema visual, ¿no? O sea, utilizo lentes, quiere decir que a lo mejor tengo alguna enfermedad con los ojos. Bueno, pues ahí de alguna manera ya hay un punto más allá de, ¿no? Puede ser que a lo mejor esté tomando alguna pastilla, de repente puedo pasar un medicamento y lo ven, dicen, mira, resulta que, y deténle la imagen, y está el medicamento, y este medicamento lo utiliza para el corazón, tal, está, lo que tú quieres. Por eso te digo que es una cuestión de asociación de información, y no es solamente una imagen, porque alguien simplista diría, pero por Dios, pues, ¿qué tiene? Pues están dando un beso, se están dando un abrazo. Es la intimidad y la privacidad de las personas. Y no todo el mundo tiene el contexto. Y mira, pues ahí vamos a meter este segundo caso, que creo que este es todavía más universal. Dime. Solo quiero confirmarte algo que es muy importante. Aquí la responsabilidad es de la empresa.
Ojo, para efectos del Código Civil, los trabajadores se consideran como parte de responsabilidad de la empresa. Lo que haga el trabajador es responsabilidad de la empresa. Si lo hace dentro de su ámbito de trabajo. Ajá. Okay. Entonces, eso es muy importante porque ¿qué diría la empresa? Pues ese es un tema del señor. Bueno, utilizó las cuentas de la empresa, lo utilizó dentro de su horario de la empresa y lo utilizó con su cargo de subordinación. Dentro de la violencia digital, la subordinación es un agravante. Ojo con eso, ¿no? Porque obviamente implica una presión hacia el trabajador o hacia el ex trabajador. Pero esto sí es muy importante porque entonces, ¿a quién demando? Al jefe y a la empresa. Y para efectos de que pueda ganar yo el caso, me conviene más la empresa porque la empresa es la que va a ser la que tenga el dinero para pagar las consecuencias respectivas. Ok, pues bueno, ahora vinculando este caso, porque este también está bastante interesante, que tiene que ver algo más personal, que es un super caso, aclarando, reiterando que esto que estamos platicando es un conjunto de casos que me llegan a redes sociales para hacer un caso hipotético, que igual por cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y pues bueno, aquí es una pareja, es más, ni siquiera vamos a decir si es una pareja heterosexual o no, una pareja que termina su relación sentimental y después uno de estos dos integrantes accede y revisa sin autorización el smartphone o computadora del otro. Semanas después por lo que encontró, interpretó, etcétera, hay una ruptura de estas dos personas y de repente uno de ellos dos se da cuenta por un tercero que la expareja está mandando información, está mandando fotografías, está confirmando por escrito que accedió al equipo de esta persona, amigos, familiares, conocidos, etcétera, pues que lo está haciendo, ¿no? Entonces, además de difundir este material, fotografías y demás, igual podemos decir, no de carácter sexual, pero sí personal, ¿qué es lo que sucede? Porque pues esta persona se siente afectada, se siente amenazada, se siente acosada, pues porque no se enteró por su expareja ya no le habla, sino por terceros de, oye, pues tu expareja me está mandando esto, le empieza a llegar de varios lados, entonces ya se empieza a convertir en una especie de acoso. Entonces, esta delgada línea entre estos, porque son delitos digitales, vamos a llamarlo así, y demás, que ahorita nos vas a explicar, como experto en derecho de daños, responsabilidad civil y demás, cuando una persona difunde este tipo de contenidos de su expareja a terceros, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que en términos legales está sucediendo. Pasa igual de la misma forma como en el caso anterior, se está violentando la intimidad y la privacidad de las personas. Y obviamente en este caso en particular, pues estamos hablando de un tema más emocional o sentimental, dependiendo cuál sea el caso, porque esto puede pasar con amigos, porque esto puede pasar con pareja, porque incluso puede pasar con familia. De repente en estas cuestiones en donde la emoción nos gana y empezamos a difundir o a generar ideas que con un ánimo violento, porque al final de cuentas es violencia, violento para ventilar, para demostrar, para probar una cuestión que es principalmente íntima. Te vuelvo a repetir, los derechos a la intimidad y a la privacidad implica el respetar al ser humano dentro de su dignidad. Y estos derechos están regulados en el artículo 16 constitucional, lo que implica que de manera principal es la inviolabilidad del domicilio y que al final de cuentas se meten ahí para efecto de que no se violente todo lo que se refiere a la información de las personas y que se respete su dignidad principalmente. Y dentro de esta cuestión lo que se trata de garantizar es ese libre desarrollo de la personalidad, es decir, yo puedo ser como yo quiera, nadie me puede juzgar, mientras yo no afecte a terceros y mientras no cometa yo ningún ilícito, y si yo decido quedarme callado y mantener mi vida privada, o yo decido ventilarla y que sea totalmente abierto, es una decisión totalmente personal. No tiene por qué venir una persona distinta a quererme juzgar y con esa cuestión particular decir, tiene que saberlo todo el mundo. No. Que esa cuestión aquí no aplica. Entonces,
esa cuestión precisamente es lo que se protege y aplicamos desde la Ley Federal de Protección de Datos Personales hasta el Código Penal y también el Código Civil en cuestión de daños. En este caso yo me quisiera enfocar un poquito más a la materia penal, que es lo que se refiere a la violencia digital, que insisto mucho, inició con una cuestión de Olimpia, que por eso se le denomina la ley Olimpia, que estas reformas que van vinculadas entre una ley de eliminar la violencia a las mujeres. Esta es una legislación local que existe en cada entidad y también está penado en cada entidad dentro de los códigos penales locales y que varía mucho las penas. En la Ciudad de México puede ser de 4 a 6 años de pena y puede ser agravado, pues puede aumentar la pena cuando hay una cuestión de un vínculo extremadamente íntimo, llámese una esposa, llámese un novio, como te decía en el caso anterior, una relación de jerarquía en donde precisamente alguien de manera superior, haciendo valer su posición de jefe o su posición de subordinación, presiona. Y al final de cuentas esto también puede incurrir en una cuestión de extorsión, puede incurrir en una cuestión de violación al ataque a los dispositivos o de información secreta o de información que se encuentre en un dispositivo electrónico. El Código Penal tiene muy mal regulado el tema del robo de información en dispositivos. Desafortunadamente no ha sido bien actualizado y no se ha entendido muy bien cómo es este robo. Y los ministerios públicos no están lo suficientemente preparados, capacitados, como para entender cómo operan actualmente las cuestiones de información. Porque cuando muchas veces denuncian estos delitos, quieren que les lleven el equipo de cómputo, y pues eso es absurdo. Nomás actualmente donde pues mucha información está en la nube, no está ni siquiera en el dispositivo electrónico. Entonces, pero también se pueden denunciar, pero desafortunadamente necesitamos más actualización en ese aspecto. Pero lo que principalmente aquí hay es una violencia digital desde el punto de vista de violencia de género. Y lo que yo quisiera resaltar es que, si bien es cierto, comenzó por una cuestión enfocada hacia las mujeres, no necesariamente es aplicable solamente a las mujeres, también puede ser aplicable a los hombres, porque la información íntima no solamente es de una parte, sino es de las dos partes. Y puede también haber mujeres que puedan compartir información íntima de los hombres. Cualquier caso es incorrecto. Eso quiero que quede claro para que no haya un malentendimiento. Sí, claro. Entonces, al final de cuentas, se violenta, lo que se va a proteger en el delito es el valor de la intimidad y de la privacidad. Porque mi información es mía y yo decido compartirla. Parte de una relación íntima, de una relación de vínculo de pareja, es que yo te permito acceder a mi intimidad y tú me permites acceder a tu intimidad y a tu privacidad. Y lo que debe de quedar muy claro es que el que tú seas mi pareja, incluso esposo, o sea, ya casados y hasta si quieres 50, 70 años, no te da derecho, uno, a que yo le tenga que contar todo a mi pareja, dos, a que tenga que saber todo de mi vida y tampoco da derecho a que yo le tenga que explicar todas las cosas de lo que ocurren en mi vida. Porque si no, entonces nos volveríamos locos. No lo veamos desde un punto de vista solamente jurídico, pero lo veamos desde un punto de vista psicológico. O sea, y aquí te voy a vincular otro derecho que no es muy conocido, pero que dentro del estudio profundo de estos derechos está el derecho a la soledad. Nosotros tenemos derecho a la soledad. ¿Y esto por qué está vinculado? Porque actualmente, si tú te tratas de tener un momento a solas, pero realmente a solas, cuando te digo a solas es, te desapareces y nadie sabe de ti, piénsenlo, ya no existe. O sea, salimos en la calle y te va a grabar la cámara pública, en la cámara del edificio. Te entras al metro, las cámaras del metro. Vas por la carretera, ya van identificando tus placas. Pasaste por una caseta, tuviste un lector de placas. Vas a cualquier edificio público o privado, en una casa con unas cámaras privadas, ya te graban. Entonces, si tú quieres en este momento tener un momento estrictamente de soledad, que lo mereces, que lo necesitas psicológicamente, no lo vas a tener. No lo vas a tener. Incluso dentro de tu propia relación, pues a veces yo creo que nos ha pasado a todos que estamos en un momento en que decimos, híjole, estoy tan aturdido,
del trabajo, de la familia, y llegas con tu pareja y dices, necesito 5 minutos, por poner un ejemplo, pero a lo mejor necesitas un día, o a lo mejor necesitas una semana, Una y dices, ¿sabes semana. qué? Déjame, desconecto, regreso contigo y seguimos nuestra vida. Oye, pero es que eso no se vale. No sé si se vale o no, pero yo lo merezco. Lo También necesito, sí, sí, sí. mi salud mental se merece. Entonces, tenemos que entender el que precisamente necesitamos esa cuestión de intimidad y de privacidad, ¿no? Y que por más desconfianza o por más mal que esté la pareja, y ya sabes que ahora está ese principio de dame la muestra de amor dándome tus contraseñas. No, eso no es así. Eso no es así. Es nuestra intimidad, es nuestra Claro. privacidad y tienen que entenderlo y se tiene que respetar. Y aquí todos tenemos que entender que tenemos una parte interior de nosotros y esa parte interior también es un derecho. El derecho a pensar, como después del derecho a expresar las ideas, son derechos distintos, y yo tengo ese derecho a pensar. Puede ser que a lo mejor en mi interior dije, no estoy tan convencido, pero bueno, voy, ¿no? Oye, ¿y lo tienes que expresar? Pues no lo quiero expresar y puedo pensar 10,000 cosas y puedo tener 1000 comparaciones, pero ese soy yo, esa es mi esencia de dignidad, esa es mi esencia humana y se tiene que respetar. ¿Por qué explico todo este antecedente? Porque si no entendemos toda esta parte, Claro. entonces lo van a ver como, pues, qué vano, ¿no? Oye, pues es una foto, oye, pues es tu credencial de lector, ¿no? Con este problema ahora de las líneas telefónicas, por Ah, y ejemplo. los Oye, biométricos, sí. no, dicen, oye, pero pues, ¿cuál es el Salgo problema? tranquilo. Pues si Sí. nada más es tu CURP, claro, nada más mi CURP tiene mi fecha de nacimiento, mi lugar de nacimiento, ¿no? O sea, ¿qué más quieres? Y si quieres toda mi credencial, tienes mis rasgos faciales, tienes mi domicilio en donde vivo, tienes mi firma, tienes mi huella digital. Oye, ¿sabes a todo el acceso que puedes tener con esa información? Entonces, no hay que ser tan simplistas, hay que entender todo lo que eso implica. Por ejemplo, me voy a dar otro punto solamente Sí, sí, para sí, sí. confirmar Para esto. construir. La firma, existen estudios de caligrafía y la caligrafía te puede dar una personalidad. Como tú firmes, como tú ejerzas tu escritura, te da un perfil psicológico de la persona, te da un perfil de rasgo de personalidad. Si tú eres una persona muy firme, si eres una persona muy ligera, si estuviste en una situación de nervios, si estuviste bajo presión. O sea, hay una cuestión de lectura de intimidad en los datos que no alcanzamos a percibir, no alcanzamos Claro. a percibir. Entonces, insisto mucho, doy estos antecedentes para que se entienda que lo que se está penando en el delito es la intimidad y la privacidad. Y puede ser desde un punto de vista moral o ético incorrecto, que no sé qué pueda ser correcto, incorrecto en estas épocas, pero al final Claro. de cuentas lo que se protege es la intimidad y la privacidad. Si hizo bien o hizo mal, eso no corresponde en ese punto. Pero después de ahí puede haber muchas consecuencias de exponer a la persona, de Claro. exponerla. Por eso los datos sensibles, uno de ellos es la identidad sexual. Yo tengo derecho o tenemos derecho a poder determinar nuestra identidad sexual y podemos manifestarla o no la podemos manifestar, pero la tenemos que respetar. Y si alguien decide ser de una forma, y cuando me refiero de una forma no estoy hablando si uno es heterosexual, bisexual, transexual, me refiero a que pues a lo mejor puedo ser heterosexual, pero puedo tener una forma rara de ejercer mi sexualidad. Ese es mi tema. No tienen por qué saber los demás y no tengo por qué manifestarlo. Claro. Entonces, se tiene que entender que se te protege a la persona, se protege a su libertad, a su personalidad, y esa persona tiene que ser respetada. Y precisamente el punto más álgido es, oye, este punto de intimidad, porque además puede haber otra intimidad. Puede ser que fallezcas en la calle y empieces a tomar fotos. Eso estás afectando la dignidad de esa persona, aun y cuando ya falleció. Sí, claro. No tienes por qué mostrarla en una situación que nunca se ha visto. Esto es una violencia y eso también podría ser denunciado. Pongo toda esta serie de ejemplos para que podamos entender que la intimidad es mucho más. No solamente lo veamos desde un punto de vista de la violencia de género, digital o sexual. Puede haber muchísimas cosas y que cada quien vivimos nuestra vida como consideramos. Algo que para mí puede ser una situación muy X, para otra puede ser una situación muy sensible. Y eso se tiene que respetar a través de los datos personales. Entonces,
La parte que principalmente aquí vamos a proteger y que la principal acción que podemos recomendar es la penal, para efecto de que se pueda entender que no se tiene que hacer eso y tenemos que llegar a un punto de pena máxima como es la privación de la libertad, para que se pueda entender que esa intimidad y esa privacidad es un valor enorme y que va a ir en aumento en la medida en que los dispositivos digitales y sobre todo actualmente con la inteligencia artificial vaya perfeccionándose, porque ahorita tu imagen, mi imagen, puede ser duplicada por la inteligencia artificial y puede ser utilizada por los delincuentes y puede ser utilizada para abrirte una cuenta y puede ser utilizada para un escaneo facial y entrar a tu cuenta bancaria. Entonces, Sí, entonces un poco, ya entendiendo todo este contexto que es súper interesante, que de verdad lo dijiste de una manera súper clara, porque hay muchas veces que no lo entienden por ese calor de la discusión o ruptura, quieren llevarlo a niveles, y de verdad hay hasta películas, vamos a decirlo, hay películas que hablan de eso sin fin, montonal, pero pues estamos en México y hay que entender el marco jurídico de nuestro país. Es si la expareja persiste, o sea, ya se enteró, esta pareja le dijo, oye, no, pues no tienes por qué estar contactando a terceros, mostrando fotografías mías, charlas entre nosotros y demás. Persiste, el afectado o afectada puede recurrir a instancias penales y digo, ya pasó un caso de una youtuber aquí en México que creo que fue el que el gobierno utilizó como ejemplo, donde esta persona mostró una charla, algo tan sencillo, y se fue a la cárcel por algún tiempo, ¿no? Así es. Y las acciones que acabo de mencionar hace un momento también son válidas. O sea, también puedes ir ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno a ordenar que eliminen esos datos personales de ese dispositivo. También puedes demandar de manera civil el reparo de los daños, aunque en materia penal al final también se hace una reparación de daños, pero puede ser que en materia civil tengas otros daños que no ejerzas acá o que no los consideren acá, tú los puedes hacer valer también por la vía civil. Hay una multiplicidad de acciones que se pueden ejercer. Por último, déjame decirte, en México el derecho de daños cada día se está perfeccionando más. Las demandas actualmente de daños cada día son más comunes. Cada vez se están demandando más en muchos aspectos entre personas civiles, como en estos casos, por efecto de daños. Y los jueces están comprendiendo mucho más este tipo de acciones y las están analizando con más objetividad para efecto de poder demandarlas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que antes veíamos raro el derecho anglosajón con estas cuestiones de derechos de daños, que comenzó con una demanda en Estados Unidos contra McDonald's porque estaba muy caliente el café y se quemó una señora y de repente demandó a McDonald's porque le dio el café excesivamente caliente en una cuestión hirviendo y fue condenado en primera instancia McDonald's por cantidades millonarias, estratosféricas. Ese tipo de situaciones ya están ocurriendo en México. Ya están ocurriendo en México y entonces eso tiene que quedar muy claro porque lo vemos muy sencillo. ¿Qué puede pasar? ¿No pasa nada? No, sí puede pasar y tiene consecuencias penales y tiene consecuencias civiles. Entonces aquí yo creo que la principal moraleja, Teodoro, y lo digo a mi audiencia, de verdad por mucho tiempo había hablado de estos temas, lo había dejado en hold por mucho tiempo hasta que regresó a mí estos casos, que solamente son algunos que yo creo que vamos a buscar después para tratar otros, porque tocamos los dos muy interesantes de lo laboral, es que ustedes hagan conciencia como audiencia de la importancia de la privacidad de cada quien. Sé que muchas veces puedes tener un problema con alguien y el calor te puede llevar a hacer cosas absurdas, fuera de contexto, que te pueden llevar a ti, lo vamos a decir así, a la cárcel. No lo hagas, consulta a un especialista como Teodoro, que ahorita vamos a pedir que nos pases tus redes sociales. Puedes contactarme a mí, que muy probablemente voy a redireccionar a Teodoro también, porque bueno, yo no soy especialista en el tema, o sea, en algunas cosas, y que respetemos, yo creo que la privacidad de todos es súper importante. Yo constantemente, no me voy a dejar mentir para los comentarios, de no guardes eso en tu smartphone, si lo guardas, encríptalo, y a veces encriptado es riesgoso.
porque tienen tus biométricos y olvídate, pueden hacer cualquier cosa, pero bueno, primero que todo es, si tú tienes información de alguien más, no compartas con terceros, esa es la primera recomendación que te damos. Si tienes alguna diferencia con esa persona, háblalo, creo que lo mejor es hablarlo como dos adultos y un poco externar sus diferencias. Y bueno, por otro lado, si tienes dudas, si sientes que fuiste agraviado y demás, ahí sí te vas con alguien como con Teodoro, que por favor, Teodoro, danos tus redes sociales, donde te pueden contactar, porque nos queda claro que nos has dado un abanico súper interesante de estos temas y que seguramente vamos a estar hablando más y más y más contigo de esto. Con mucho gusto, con mucho gusto. Mira, en Instagram me pueden encontrar como Teo Serralde y en Facebook como Teodoro Serralde. Así me pueden buscar, sin mayor tema. Utilizo mucho más Instagram que Facebook. Entonces, por ese medio de contacto, con mucho gusto puedo estar a sus órdenes. Una última recomendación, como ya lo comenté yo hace un momento, acuérdense del principio de autodeterminación de la información. La información es nuestra, nosotros decidimos con quién la compartimos. Entonces, el principal punto de la privacidad está en nosotros. Cuidemos esa información, no la compartamos, enseñémonos a utilizar los dispositivos y las propias redes sociales. Pongámonos vínculos o limitantes de privacidad, tanto en los teléfonos como en las redes sociales, una clave, las cuestiones mínimas para efecto de que por lo menos así tengamos todo el cariño del mundo y así tengamos 50 años de casados. Nuestra privacidad es nuestra privacidad y la tenemos que respetar y nos tienen que respetar también en ese aspecto. Respetemos y respetémonos en cuanto a privacidad. Pues bueno, Teodoro, como siempre, muchísimas gracias. No es la última vez que vamos a consultarte porque sí creo que hay mucha tela de donde cortar de estos temas. Vienen cosas muy interesantes en términos de regulación a nivel mundial con todo esto de la inteligencia artificial, pero bueno, ese ya será otro tema. Gracias una vez más y bueno, cualquier cosa, comentario, duda, nos ponen en los comentarios. Les voy a dejar las redes sociales de Teodoro también aquí en los comentarios, en la descripción, para que lo contacten si tienen mayores dudas. Pues bueno, muchas gracias, Teodoro. No, de qué, un gusto, muchísimas gracias por la invitación y espero que estos conceptos y esta plática les haya servido mucho y les sirva para que podamos ser conciencia. Nos va a servir a todos indudablemente. Bueno, hasta luego, querida audiencia. Hasta luego. Un abrazo.